Mi esposo me tiraba dinero como si fuera una stripper y me hacía gatear por el piso recogiendo billetes mientras sus amigos se reían. Le mostré por qué no puede pagarme. Durante 6 años, mi esposo Andrés trató nuestro matrimonio como una transacción donde yo siempre salía perdiendo. Empezó en nuestra luna de miel. Estábamos en una tienda de regalos del resort y vi una pulsera que me gustó. Nada caro, tal vez 40 euros. Le pregunté a Andrés si podíamos comprarla. Sacó su cartera, desprendió algunos billetes y me los tiró. Flotaron hasta mis pies mientras la vendedora miraba. Estaba tan avergonzada que simplemente los recogí y compré la pulsera sin decir una palabra. Me dije que fue un momento extraño. Estrés de luna de miel. Pero no fue un momento. Fue un adelanto de los siguientes 6 años de mi vida. Andrés ganaba excelente dinero como corredor de bienes raíces comerciales. Cuando nos casamos, me convenció de dejar mi trabajo como gerente de oficina para que pudiera enfocarme en hacer de nuestra casa un hogar. Dijo que él se encargaría de todo financieramente. Lo que realmente quiso decir fue que controlaría todo financieramente. No tenía acceso a nuestras cuentas, ninguna tarjeta de crédito a mi nombre. Cada cosa que necesitaba tenía que pedírsela a él. Y cada vez que pedía, me tiraba dinero. Despensa. Tiraba 100 euros al piso de la cocina y me decía que lo hiciera rendir. Gasolina para mi auto. Me aventaba un billete de 50 al regazo mientras veía televisión. Ropa nueva porque la mía estaba gastada. Contaba los billetes lentamente, luego los esparcía en la cama como si estuviera haciendo llover en un club. Al principio pensé que tal vez era solo una rareza suya. Tal vez no se daba cuenta de lo humillante que era, así que se lo dije. Me senté con él y le expliqué que tirarme dinero me hacía sentir sin valor, como si no fuera su esposa sino su empleada, o peor. Se rió y dijo que estaba siendo dramática y demasiado sensible. Dijo que la mayoría de las esposas estarían encantadas de tener un marido que les diera todo lo que quisieran sin hacer preguntas. No entendía que no era sobre el dinero. Era sobre la forma en que me lo daba. Como si yo estuviera por debajo de él. Como si debiera estar agradecida de arrastrarme a sus pies y recoger lo que me tirara. El comportamiento empeoró cuando sus amigos estaban cerca. Hacía un espectáculo. Yo mencionaba necesitar algo, y él anunciaba a quien estuviera ahí que el deber llama. Luego sacaba su cartera con esa sonrisa presumida. Sus amigos se reían mientras yo gateaba recogiendo billetes del piso. Uno de ellos me llamó mujer afortunada. Andrés dijo, ella lo sabe. Dejé de pedir cosas frente a otras personas. Luego dejé de pedir cosas por completo a menos que fuera absolutamente necesario. Aprendí a arreglármelas con lo que tenía. Usé la misma ropa por años. Me cortaba el cabello yo misma. Estiraba la despensa lo más posible. Andrés ni siquiera lo notaba. Mientras la casa estuviera limpia y la cena lista, y yo me viera presentable en sus eventos de trabajo, no le importaba lo que necesitara. Hace 3 años empecé secretamente a tomar cursos en línea por las noches, contabilidad y teneduría de libros. Andrés se iba a dormir temprano y dormía como piedra, así que nunca supo que estaba despierta hasta las 2 de la mañana estudiando. Obtuve mi certificación. Luego empecé a tomar pequeños clientes freelance, solo unas horas a la semana al principio, trabajando desde mi computadora portátil mientras Andrés estaba en la oficina. Abrí mi propia cuenta de banco en un banco diferente al otro lado de la ciudad. Cada euro que ganaba iba directo ahí. Andrés no tenía idea. Pensaba que pasaba mis días limpiando, cocinando y esperando a que llegara a casa. La cuenta creció lenta pero constantemente. Después de 3 años tenía suficiente para irme. Suficiente para el primero y último mes de renta de un departamento. Suficiente para sobrevivir 6 meses mientras construía mi base de clientes. Suficiente para contratar un abogado de divorcio. El día que me fui, esperé hasta que Andrés se fue a trabajar. Empaqué todo lo que era mío y nada de lo que era suyo. Dejé mi anillo de bodas en la barra de la cocina con una pila de efectivo al lado. Cada euro sumado daba exactamente lo que me había tirado el último mes. Dinero para despensa, dinero para gasolina, los 30 euros que me tiró para tampones mientras murmuraba lo caro que era ser mujer. Dejé una nota que decía, quédate con el cambio. Me llamó 4 horas después, gritando, exigiendo saber dónde estaba, diciendo que no tenía derecho a irme, diciendo que no sería nada sin él. Colgué y bloqueé su número. El divorcio fue caótico porque Andrés lo hizo caótico. Estaba furioso de que hubiera trabajado sin que él supiera. Más furioso aún con lo que reveló el abogado. Había encontrado la información del abogado de Andrés en algunos papeles viejos que había guardado. La oficina de Roberto Campos estaba en una torre de cristal en el centro, el tipo de edificio que Andrés aprobaría. Tomé el elevador hasta el piso 14 y di mi nombre a la recepcionista. Me llevó a una sala de conferencias con ventanas que daban a la ciudad. Roberto entró 5 minutos después, un hombre alto en sus 50 con cabello gris y lentes de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Me estrechó la mano y se sentó frente a mí en la mesa pulida. Había traído todo lo que pude encontrar en una carpeta. Mis manos temblaban mientras se la empujaba. La abrió y empezó a leer los papeles, tomando notas en un bloc legal. Después de tal vez 10 minutos, me miró y preguntó cuánto tiempo llevaba esto. Le dije 6 años. Preguntó si Andrés alguna vez me había golpeado, y dije no, nunca físicamente. Roberto asintió y dijo que lo que Andrés hacía se llamaba abuso económico, y era tan real como cualquier otro tipo.
Quería saber sobre los ingresos de Andrés, sus cuentas, sus bienes. Expliqué que no tenía idea de cuánto ganaba Andrés realmente o dónde guardaba su dinero. Roberto preguntó si tenía algún estado de cuenta y le mostré los pocos que había sacado del escritorio de Andrés antes de irme. Los estudió y preguntó sobre cuentas de jubilación, propiedades de inversión, sociedades comerciales. No sabía nada de eso. Andrés nunca me decía nada sobre sus finanzas, excepto cuando me tiraba dinero y me decía que lo estirara. Roberto tomó más notas y dijo que teníamos mucho trabajo por delante. Roberto explicó que como Andrés me había mantenido completamente en la oscuridad sobre nuestras finanzas durante el matrimonio, el tribunal lo obligaría a mostrar todo. El abogado de Andrés ya había llamado a la oficina de Roberto, tratando de presionarme para que aceptara un pequeño acuerdo y me fuera. Roberto dijo que eso le indicaba que Andrés estaba preocupado por lo que saldría durante el proceso legal. Preguntó si estaba lista para que esto se pusiera feo, porque Andrés pelearía para mantener el control como pudiera. Dije que estaba lista. Había estado lista desde el día que me fui. Roberto me dio una lista de documentos que encontrar. Cualquier cosa con el nombre o firma de Andrés que pudiera mostrar dinero o propiedades que yo no conocía. Declaraciones de impuestos viejas, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos, cualquier cosa. Dijo que incluso pequeños pedazos de papel podían ayudar a construir el cuadro de lo que Andrés me estaba ocultando. Salí de su oficina sintiendo que finalmente alguien me creía, que lo que Andrés hacía realmente importaba de una manera que podía probarse. Pasé la siguiente semana revisando cada caja que había empacado cuando dejé la casa. Encontré declaraciones de impuestos de hace 3 años en una carpeta que había agarrado pensando que tenía mis papeles de certificación. Había estados de cuenta bancarios que Andrés había dejado en su escritorio y que yo había usado como papel para apuntes para mis tareas de contabilidad. Recibos de su cartera que había encontrado en la ropa sucia y siempre quise tirar, pero nunca lo hice. Hice copias de todo en la biblioteca y las puse en orden por fecha. No era mucho, pero Roberto había dicho que trajera lo que tuviera. Dejé las copias en su oficina el jueves por la tarde, y la recepcionista dijo que las revisaría y me llamaría. Caminando de regreso a mi auto, sentí que estaba haciendo algo en lugar de solo sobrevivir lo que Andrés me había hecho. Mi teléfono sonó el viernes por la mañana desde un número que no conocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. La voz de Andrés llegó gritando antes de que pudiera decir hola. Me llamó con todos los nombres que se le ocurrieron. Dijo que estaba tratando de destruirlo y quitarle todo por lo que había trabajado. Recordé lo que Roberto me dijo durante nuestra reunión y abrí la aplicación de grabadora de voz en mi teléfono. Andrés seguía gritando que no tenía derecho a su dinero, que nunca había ganado nada yo misma, que no era nada sin él. Dijo que me haría pagar por esta traición, que me haría arrepentir de haber pensado que podía irme. Su voz se volvía más fuerte y más cruel con cada oración. No dije una palabra, solo lo dejé hablar mientras mi teléfono grababa cada amenaza. Después de tal vez 5 minutos, colgó y guardé la grabación. Mis manos temblaban, pero ahora tenía prueba de exactamente quién era Andrés cuando nadie más escuchaba. Beatriz llamó esa tarde y preguntó cómo estaba. Le conté sobre la llamada de Andrés y ella dijo que enviara esa grabación a mi abogado de inmediato. Luego dijo que tenía buenas noticias para mí. 3 personas en el grupo de contabilidad habían pedido mi información de contacto porque necesitaban ayuda con la teneduría de libros. Pequeños negocios, nada enorme, pero trabajo mensual constante si lo quería. Dije que sí antes de que terminara de explicar lo que necesitaban. Beatriz se rió y dijo que se estaba corriendo la voz de que era confiable y no cobraba un ojo de la cara como las grandes firmas. Mi pequeño negocio freelance estaba creciendo sin que yo siquiera intentara hacer publicidad. Le agradecí y prometí enviarle algo lindo una vez que me pagaran. Ella dijo que solo siguiera siendo buena en lo que hago y le enviara más clientes cuando estuviera muy ocupada. Los papeles del divorcio llegaron a mi buzón el lunes. Documentos oficiales del tribunal con el nombre del abogado de Andrés en la parte superior. Los leí sentada en el piso de mi departamento, el estómago revolviéndose con cada página. Andrés exigía que regresara a la casa conyugal inmediatamente. Afirmaba que había abandonado el matrimonio sin causa ni aviso. Dijo que no tenía motivos para el divorcio y estaba tratando de robar su propiedad. Los papeles pedían al tribunal que me ordenara regresar a la casa y me negara cualquier pensión alimenticia o división de bienes. Llamé a Roberto y le leí todo por teléfono. Dijo que era típico, solo el abogado de Andrés tratando de asustarme para que me rindiera. Presentaríamos nuestra propia respuesta documentando todo lo que Andrés hizo y exigiendo mi parte justa de lo que construimos juntos durante el matrimonio. Roberto dijo que no me preocupara por las afirmaciones de Andrés porque teníamos evidencia del abuso y eso importaría más que cualquier historia que el abogado de Andrés tratara de contar. El martes por la tarde, mi casero tocó a mi puerta con una caja de herramientas. Dijo que el lavabo del baño había estado goteando y quería arreglarlo antes de que empeorara. Lo dejé entrar y se puso a trabajar en las tuberías debajo del lavabo. Le tomó tal vez 20 minutos apretar todo y detener la fuga. Cuando salió, miró alrededor de mi departamento y dijo que estaba impresionado. Había colgado algunas fotos que compré en una tienda de segunda mano y arreglado mis pocos muebles para que el espacio se sintiera más grande.
Dijo que la mayoría de las personas que rentan esta unidad solo tiran sus cosas en cualquier lugar, pero yo realmente lo había hecho parecer un hogar. Era un comentario tan pequeño, pero me golpeó fuerte. Nadie había halagado algo que yo hiciera en años sin que Andrés se llevara el crédito o encontrara algo malo. Agradecí al casero y se fue. Y me quedé parada ahí en mi pequeño departamento, sintiéndome orgullosa de mí misma por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Roberto presentó nuestra respuesta a la petición de Andrés el jueves. Me envió una copia y leí los relatos detallados del abuso financiero de Andrés, el patrón de control, la humillación, todo. Verlo escrito en lenguaje legal lo hacía real de una manera diferente. Roberto había incluido una demanda de división, igual de todos los bienes conyugales y pensión alimenticia justa, mientras yo construía mi negocio. Me llamó esa noche y dijo que Andrés recibiría estos papeles mañana. Me advirtió que Andrés probablemente perdería la cabeza cuando viera lo que estábamos reclamando y debería estar lista para que él escalara. Dije que entendía y mantendría mi teléfono cerca en caso de que necesitara llamar a la policía. Andrés se presentó en mi edificio a las 11 de la noche. Me estaba preparando para dormir cuando escuché golpes en mi puerta y su voz gritando desde el pasillo. Me llamó ladrona. Dijo que le había robado. Exigió que abriera la puerta ahora mismo. Agarré mi teléfono y marqué el número de emergencias mientras Andrés seguía golpeando. La operadora contestó y le dije que mi esposo separado estaba en mi puerta amenazándome y tenía una solicitud de orden de protección pendiente. Dijo que los oficiales venían en camino y que me quedara en la línea. Los gritos de Andrés se hicieron más fuertes, diciendo que sabía que estaba ahí dentro y que no podía esconderme de él. Otras puertas de departamentos se abrieron y los vecinos miraron para ver qué pasaba. La policía llegó tal vez 8 minutos después y los escuché hablando con Andrés en el pasillo. Su voz cambió completamente. Se volvió calmada y razonable. Dijo que solo quería hablar con su esposa. Los oficiales le dijeron que tenía que irse y lo escoltaron hasta el vestíbulo. Uno de ellos tocó a mi puerta y lo dejé entrar para tomar mi declaración. Escribió todo lo que Andrés dijo e hizo y me dijo que esto iría en el reporte para mi audiencia de orden de protección. A la mañana siguiente, me reuní con Roberto en su oficina para solicitar una orden de protección temporal. Traje la grabación de la llamada telefónica amenazante de Andrés y el reporte de policía de anoche. Roberto escuchó la grabación 2 veces y dijo que combinada con Andrés presentándose en mi departamento, teníamos bases sólidas para que el juez concediera protección. Llenó el papeleo mientras yo me sentaba frente a él y firmé donde él señalaba. Roberto dijo que la audiencia probablemente se programaría dentro de una semana y basándose en lo que teníamos, estaba seguro de que el juez ordenaría a Andrés mantenerse alejado de mí. Presentamos los papeles en el tribunal esa tarde y salí sabiendo que había hecho todo lo posible para mantenerme a salvo del hombre que una vez pensé que me protegería. La audiencia de la orden de protección se programó para el martes por la mañana. Me presenté en el tribunal con Roberto a las 8:30 y nos sentamos en una banca de madera afuera de la sala, esperando que llamaran nuestro caso. Andrés llegó 15 minutos después con su abogado, un hombre alto con un traje caro que parecía cobrar 500 euros la hora solo por respirar. Andrés me miró una vez, su cara retorcida de rabia, luego miró hacia otro lado. Roberto se inclinó y me dijo que no hiciera contacto visual ni interactuara con Andrés de ninguna manera. Asentí y mantuve mis ojos en el piso. Cuando la jueza llamó nuestro caso, entramos a la sala y tomamos nuestros asientos en mesas separadas. La jueza era una mujer en sus 50 con cabello gris recogido hacia atrás. Miró el reporte de policía, escuchó la grabación de las amenazas de Andrés y preguntó al abogado de Andrés si tenía algo que decir. El abogado se puso de pie y afirmó que Andrés estaba solo molesto por el divorcio y no tenía intención de hacer daño. La jueza lo interrumpió y dijo que presentarse en la casa de alguien a las 11 de la noche y golpear la puerta mientras grita amenazas no es comportamiento aceptable, sin importar el estado emocional. Concedió la orden de protección temporal que requería que Andrés se mantuviera a 150 metros de mí y prohibía todo contacto, excepto a través de abogados. Roberto tenía razón. Esto fortaleció nuestro caso. 2 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Era un hombre llamado Miguel, que dijo que Beatriz le había dado mi información de contacto. Era dueño de una pequeña empresa constructora y necesitaba a alguien que manejara su contabilidad mensual. Su contador anterior se había jubilado y estaba atrasado en todo. Hablamos por 20 minutos sobre lo que necesitaba y le di mis tarifas. Aceptó inmediatamente y dijo que me enviaría el contrato y el anticipo del primer mes por correo electrónico. Cuando colgué, abrí mi aplicación bancaria y calculé lo que significaría el anticipo. Era más de lo que Andrés solía tirarme para un mes entero de despensa. Me quedé sentada mirando mi teléfono, dándome cuenta de que mi negocio realmente se estaba volviendo real. La tarde siguiente, llamó la madre de Andrés. Vi su nombre en la pantalla y mi estómago se hundió, pero contesté porque ignorarla solo empeoraría las cosas. Estaba llorando antes de que yo dijera hola. Me dijo que estaba destrozando a la familia y arruinando la reputación de Andrés. Todos en su iglesia estaban hablando del divorcio. La gente hacía preguntas.
Dijo que Andrés era un buen proveedor y que debía estar agradecida en lugar de arrastrarlo por los tribunales. Escuché sus sollozos por un minuto completo antes de decir algo. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, le dije que la idea de Andrés de proveer era tirarme dinero como si trabajara en un club y hacerme gatear por el piso, recogiendo billetes mientras sus amigos se reían. Le dije que había controlado cada euro que gasté durante 6 años y me había humillado cada vez que necesitaba algo. Hubo silencio del otro lado. Luego dijo, así son los hombres a veces. No siempre saben cómo mostrar afecto de la manera correcta. Colgué sin decir adiós. Llamó de vuelta 3 veces, pero no contesté. No tenía sentido. Ella nunca entendería que lo que Andrés hacía no era sobre afecto o proveer. Era sobre poder y control. Roberto me llamó el viernes por la mañana con buenas noticias. La jueza firmó la orden de protección, lo que significaba que ahora era oficial y ejecutable. También dijo que esto ayudaría a nuestro caso en los procedimientos de divorcio porque establecía un patrón de comportamiento amenazante. Roberto explicó que su equipo estaba preparando solicitudes de descubrimiento para notificar a Andrés, exigiendo documentación de todos sus ingresos, bienes y transacciones financieras de los últimos 6 años. Me advirtió que el abogado de Andrés probablemente se opondría a la mayoría de las solicitudes, porque eso es lo que hacen los abogados cuando sus clientes tienen algo que ocultar. Le agradecí y colgué, sintiendo que las cosas finalmente se movían en la dirección correcta. Ese mismo día, tuve mi primera cita con una terapeuta llamada Elena, especializada en abuso financiero y relaciones controladoras. Roberto la recomendó después de que mencioné tener problemas para dormir y sentirme ansiosa cada vez que veía a alguien que se parecía a Andrés. Su oficina estaba en un pequeño edificio cerca de la biblioteca y la sala de espera tenía sillas cómodas y revistas sobre jardinería. Cuando me llamó, la seguí a una oficina con iluminación suave y un sofá que no parecía un sofá de terapia. Me pidió que le dijera por qué estaba ahí y empecé a explicar sobre el divorcio y el comportamiento de Andrés. Pero cuando llegué a la parte donde me tiraba dinero y me hacía recogerlo del piso, empecé a llorar. Llorar de verdad, no solo lagrimear. No podía parar. Elena me pasó una caja de pañuelos y esperó. Cuando finalmente me controlé, me disculpé por perder el control. Dijo que no había nada por qué disculparse. Dijo que lo que describí era abuso, y decirlo en voz alta probablemente lo hacía sentir más real y más vergonzoso. Asentí porque era exactamente cómo se sentía. Como si admitir que Andrés me trataba así significara admitir que le permití tratarme así. Elena pasó el resto de la sesión explicando que la vergüenza es algo que las víctimas de abuso sienten todo el tiempo, pero la vergüenza le pertenece al abusador, no a la víctima. Dijo que había sobrevivido 6 años de alguien destruyendo sistemáticamente mi sentido de valor, y el hecho de que salí y construí una nueva vida significaba que era más fuerte de lo que probablemente me daba cuenta. Antes de irme, me dio unos papeles con ejercicios para reconocer cuándo me estaba culpando por las decisiones de Andrés. Los doblé y los puse en mi bolsa, no segura de si realmente los haría, pero agradecida de que alguien entendiera lo que había pasado. La semana siguiente, el equipo de Roberto notificó a Andrés con las solicitudes de descubrimiento. No vi qué pasara, pero Roberto me llamó después y dijo que el abogado de Andrés había respondido en horas con objeciones a casi cada solicitud. Roberto se rió y dijo que era completamente esperado. Los abogados siempre se oponen primero y negocian después. Dijo que presentaríamos una moción para obligar si Andrés no cooperaba y la jueza lo forzaría a entregar los documentos. Lo importante era que estábamos presionando a Andrés para que revelara su situación financiera real, no la versión falsa que quería que todos creyeran. Mientras todo lo legal pasaba, mi negocio seguía creciendo. Conseguí 2 clientes más en la misma semana, ambos pequeños negocios que necesitaban servicios básicos de contabilidad. Uno era una empresa de jardinería y el otro era un salón de belleza. La dueña del salón me encontró a través de mi sitio web y la empresa de jardinería fue otra referencia de Beatriz. Hice las cuentas y me di cuenta de que ahora estaba ganando suficiente cada mes para cubrir mi renta y gastos sin tocar mis ahorros. La sensación era increíble. Cada euro que ganaba iba a mi cuenta con mi nombre. Nadie me lo tiraba. Nadie me hacía pedir permiso para gastarlo. Nadie controlaba cuándo o cómo podía acceder a él. Era mío porque trabajé por él. Y eso se sentía mejor que cualquier regalo caro que Andrés me hubiera comprado para presumir con sus amigos. Luego Andrés violó la orden de protección. Me desperté el martes por la mañana y encontré 3 correos electrónicos de una dirección que no reconocía. Los asuntos eran todos variaciones de insultos hacia mí. Abrí el primero e inmediatamente reconocí el estilo de escritura de Andrés. Me llamó cazafortunas que nunca lo amó y solo se casó con él por su dinero. Dijo que estaba tratando de robar todo por lo que había trabajado y poner a todos en su contra. Los otros 2 correos eran más de lo mismo, cada vez más enojados y amenazantes. Reenvié los 3 a Roberto antes de siquiera levantarme de la cama. Me llamó 20 minutos después y dijo que estaba presentando una moción para que Andrés fuera declarado en desacato por violar la orden de protección. Dijo que a los jueces no les gusta cuando la gente ignora sus órdenes, y esto solo haría que Andrés se viera peor. Ese fin de semana, Beatriz llamó y preguntó si quería ir a un evento de networking para mujeres en contabilidad.
Era en un hotel en el centro el jueves por la noche, y pensaba que sería bueno para mi negocio. Inmediatamente me sentí nerviosa. Andrés nunca me dejaba asistir a eventos profesionales sin él. Siempre decía que necesitaba estar ahí para asegurarse de que nos representara correctamente, lo que realmente significaba que quería controlar con quién hablaba y qué decía. La idea de ir a un evento de networking sola me hacía doler el estómago, pero le dije que sí a Beatriz de todas formas, porque estaba cansada de dejar que la voz de Andrés en mi cabeza tomara decisiones por mí. Llegó el jueves y manejé al hotel, estacioné y me quedé sentada en mi auto por 10 minutos tratando de convencerme de entrar. Finalmente, salí y caminé por las puertas antes de poder cambiar de opinión. El evento era en una sala de conferencias con tal vez 50 mujeres paradas hablando y comiendo aperitivos. Beatriz me vio enseguida y me hizo señas. Me presentó a 3 mujeres que todas necesitaban ayuda con contabilidad e intercambiamos tarjetas de presentación. Luego me presentó a otras 4 mujeres que se convirtieron en verdaderas amigas durante los siguientes meses. Mujeres que entendían lo que era construir una carrera y lidiar con situaciones difíciles. Mujeres que no me juzgaban por dejar mi matrimonio ni preguntaban por qué me quedé tanto tiempo. Para cuando me fui esa noche, tenía 3 nuevos clientes potenciales y sentía que tal vez sí podía hacer esto de la vida independiente después de todo. La audiencia por desacato ocurrió 2 semanas después, un jueves por la mañana. Roberto me dijo que no tenía que asistir, pero quería ver qué pasaría cuando Andrés enfrentara consecuencias reales por una vez en su vida. Nos sentamos en una pequeña sala con luces fluorescentes que zumbaban y hacían que todo se viera deslavado y deprimente. Andrés entró usando un traje gris carbón que probablemente costaba más que mi renta. Su cabello perfectamente peinado parecía que iba a cerrar un negocio de 1.000.000 de euros en lugar de responder por violar una orden del tribunal. Su abogado se sentó junto a él, susurrándole algo mientras Andrés asentía con esta expresión de preocupación, como si él fuera la víctima aquí. La jueza era una mujer en sus 50 con lentes de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello, y no se veía impresionada. Roberto presentó los correos que Andrés envió desde la cuenta falsa, la grabación de su llamada telefónica amenazante y el reporte de policía de cuando se presentó en mi departamento golpeando la puerta. El abogado de Andrés argumentó que su cliente estaba bajo estrés emocional por el divorcio y simplemente quería disculparse por su comportamiento pasado. Andrés incluso se puso de pie cuando le pidieron dirigirse al tribunal y dijo que había cometido un error, que todavía me amaba y solo quería una oportunidad para arreglar las cosas. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo, y lo vi secarse los ojos como si fuera a llorar. La jueza lo miró por un largo momento sin decir nada. Luego miró hacia abajo a la orden de protección frente a ella y de vuelta a Andrés. Le dijo que el estrés emocional no era excusa para violar una orden del tribunal, que la orden existía precisamente por su patrón de comportamiento controlador y amenazante, y que su afirmación de querer disculparse sonaba vacía dado el contenido de sus mensajes. Lo multó con 1.000 euros y dijo que si violaba la orden de nuevo, lo declararía en desacato con tiempo en la cárcel. La cara de Andrés se puso roja y pude ver su mandíbula apretarse, pero solo asintió y dijo, «Sí, señoría». Saliendo del tribunal, me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas, porque alguien con autoridad real finalmente le había dicho a Andrés que no podía hacer lo que quisiera. 3 días después, Roberto llamó para decir que el abogado de Andrés finalmente envió las revelaciones financieras que habíamos estado solicitando por más de un mes. Manejé a la oficina de Roberto esa tarde, y él esparció los documentos en su mesa de conferencias. Incluso yo podía ver que estaban incompletos. Declaraciones de impuestos de hace 3 años, pero no de los últimos 2 años. Estados de cuenta bancarios de una cuenta, pero referencias a transferencias a otras cuentas que no estaban incluidas. Una lista de bienes que parecía demasiado corta para alguien que ganaba el tipo de dinero que Andrés afirmaba ganar. Roberto señaló una línea en una de las declaraciones de impuestos que mostraba ingresos de una sociedad inmobiliaria, y luego me mostró que la sociedad no estaba mencionada en ninguna parte de la revelación de bienes. Dijo que Andrés era increíblemente desorganizado con sus propias finanzas o estaba ocultando cosas deliberadamente. Roberto me dijo que quería traer a un contador forense para analizar lo que Andrés proporcionó y descubrir qué faltaba. El nombre del contador era Julián Espinosa, y se especializaba en encontrar bienes ocultos en casos de divorcio. Roberto dijo que Julián era caro, pero valía cada centavo porque podía detectar trucos financieros que la gente normal nunca notaría. Acepté inmediatamente porque había pasado 6 años viendo a Andrés controlar cada euro y sabía que tenía más dinero del que admitía. Julián empezó de inmediato y llamó a Roberto en 48 horas. Roberto lo puso en altavoz en su oficina mientras yo me sentaba tomando notas. Julián dijo que las discrepancias eran obvias una vez que sabías qué buscar. Andrés declaraba ciertos montos de ingresos en sus declaraciones de impuestos, pero cantidades completamente diferentes en las revelaciones del divorcio. Había múltiples transferencias grandes de la cuenta comercial principal de Andrés a otras cuentas que no estaban listadas en su revelación de bienes. Algunas de las transferencias ocurrieron justo después de que pedí el divorcio, lo que sugería que Andrés estaba moviendo dinero para ocultarlo del acuerdo.
Julián encontró referencias a 3 diferentes empresas que Andrés poseía o poseía parcialmente, que no estaban mencionadas en ninguna parte de los documentos de revelación. Roberto preguntó de cuánto dinero estábamos hablando, y Julián dijo que no podía saber con seguridad sin ver los registros completos, pero basándose en los patrones que estaba viendo, podían ser varios cientos de miles de euros. Roberto agradeció a Julián y colgó. Luego inmediatamente empezó a redactar una moción para obligar a la revelación completa. Dijo que también pediríamos a la jueza que sancionara a Andrés por proporcionar deliberadamente información incompleta. La moción entró al sistema judicial ese viernes, y Roberto dijo que probablemente tomaría 2 semanas obtener una fecha de audiencia. El ataque de pánico me golpeó un martes por la tarde mientras hacía las compras. Giré hacia el pasillo de cereales y vi a un hombre con una chaqueta oscura parado de espaldas a mí mirando algo en un estante alto. Tenía la misma complexión que Andrés, la misma forma de pararse con el peso en una pierna. Y por un segundo, mi cerebro estaba absolutamente convencido de que era él. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me desmayaría. Mis manos se entumecieron y hormiguearon. No podía recuperar el aliento por más que lo intentara. Los bordes de mi visión se oscurecieron y se volvieron borrosos. Abandoné mi carrito ahí mismo en medio del pasillo y caminé lo más rápido que pude al baño, donde me encerré en un cubículo y me senté en la tapa del inodoro tratando de no vomitar. Tomó tal vez 15 minutos antes de que pudiera respirar normalmente otra vez. Cuando finalmente salí, el hombre de la chaqueta oscura se había ido, y me sentí como una idiota por derrumbarme por nada. Salí de la tienda sin comprar nada y manejé directo a casa. Esa noche, tuve una sesión de emergencia con Elena por videollamada y le conté lo que pasó. Dijo que los ataques de pánico eran una respuesta completamente normal al trauma, que mi sistema nervioso había aprendido a asociar ciertos detonadores con peligro, y estaba tratando de protegerme incluso cuando no había una amenaza real. Me enseñó una técnica de conexión a tierra donde nombras 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes oír, 2 cosas que puedes oler y 1 cosa que puedes saborear. Dijo que ayuda a interrumpir la respuesta de pánico, forzando a tu cerebro a enfocarse en el momento presente en lugar de la amenaza percibida. La practicamos juntas hasta que me sentí estable otra vez. La mañana siguiente, Miguel llamó mientras trabajaba en facturas para uno de mis clientes. Preguntó si estaba aceptando nuevos clientes de contabilidad porque su socio de negocios necesitaba ayuda para organizar sus registros financieros. El socio manejaba una pequeña empresa de administración de propiedades y había estado llevando sus propios libros, pero se estaba volviendo demasiado complicado a medida que el negocio crecía. Miguel dijo que el socio buscaba a alguien confiable que pudiera manejar reconciliaciones mensuales y reportes trimestrales. Sería trabajo constante, probablemente 8 a 10 horas al mes, y estaban dispuestos a pagar mi tarifa regular. Le dije a Miguel que lo pensaría y lo llamaría. Después de que colgamos, me senté en mi mesa de cocina mirando mi computadora portátil y me di cuenta de que tenía una decisión real que tomar. Actualmente tenía 7 clientes activos, lo que me mantenía ocupada pero no abrumada. Tomar al socio de Miguel significaría 8 clientes. Si seguía creciendo a este ritmo, necesitaría decidir si quería convertir esto en un negocio real con empleados y una oficina, o mantenerlo pequeño y manejable como una operación de una sola persona. Por primera vez en mi vida adulta, la decisión era completamente mía. Nadie me iba a tirar dinero y decirme qué hacer. Nadie iba a tomar esta decisión por mí o llevarse el crédito por mi éxito. Podía construir esto en lo que quisiera. Decidí expandirme. La realización llegó mientras cocinaba la cena esa noche, parada en la estufa revolviendo pasta y pensando en cómo realmente quería que fuera mi vida. Quería seguridad financiera que viniera de mi propio trabajo, no de depender de alguien más. Quería ayudar a otros dueños de pequeños negocios de la manera en que mis clientes me habían ayudado al confiarme sus finanzas. Quería probarme a mí misma que podía construir algo significativo. Al día siguiente, empecé a investigar cómo registrar una empresa. El proceso era más complicado de lo que esperaba, con actas constitutivas y acuerdos operativos y requisitos de agente registrado. Pasé 3 días leyendo todo lo que pude encontrar y asegurándome de entender cada paso. Finalmente, me senté en mi computadora con todos los formularios abiertos y empecé a llenarlos. Nombre del negocio, propósito del negocio, dirección registrada. Cada espacio que llenaba era solo mi información, mi nombre, mis decisiones, mi negocio. Sin mención de Andrés en ninguna parte. Sin pedir su permiso u obtener su aprobación. Cuando hice clic en enviar y pagué la tarifa de registro con mi propia tarjeta de débito, sentí algo cambiar dentro de mí, como si estuviera plantando una bandera en territorio que me pertenecía solo a mí. El abogado de Andrés produjo registros financieros adicionales 2 semanas después de que la jueza amenazara con sanciones en la audiencia. Roberto había argumentado que la revelación inicial de Andrés era deliberadamente incompleta, y la jueza estuvo de acuerdo, dándole al abogado de Andrés 1 semana para proporcionar todo o enfrentar sanciones monetarias. Los nuevos documentos llegaron en un sobre grande que el asistente de Roberto tuvo que firmar. Roberto me llamó para ir a su oficina y revisamos todo juntos, mientras Julián se unía por teléfono en altavoz.
Los registros adicionales incluían estados de cuenta bancarios para 2 cuentas que Andrés no había mencionado antes, documentos para las 3 empresas que Julián había identificado, y registros de ingresos de negocios secundarios que Andrés había hecho en su negocio inmobiliario. Julián se quedó callado en el teléfono por un minuto mientras revisaba la información que Roberto describía. Luego dijo que esto era fraude. Andrés había estado subdeclarando sistemáticamente sus ingresos y ocultando bienes durante todo nuestro matrimonio. Los negocios secundarios solos representaban decenas de miles de euros que nunca aparecieron en la revelación original. Roberto preguntó qué significaba esto para la división de bienes, y Julián dijo que significaba que tenía derecho a la mitad del patrimonio conyugal real, no la versión falsa reducida que Andrés trató de reclamar. Roberto me miró a través de su mesa de conferencias y dijo: «Esto cambia todo». Teníamos prueba de que Andrés había estado mintiendo sobre sus finanzas, y la jueza no reaccionaría bien a ese tipo de engaño. Rosario empezó a llamarme al día siguiente de que la jueza amenazara a Andrés con sanciones. El primer mensaje de voz era ella llorando sobre cómo estaba destruyendo la vida de su hijo por dinero. El segundo era más enojado, diciendo que era una cazafortunas que nunca apreció lo que Andrés me daba. El tercero decía que me iba a arrepentir de destrozar a la familia. Recibí 6 llamadas más en los siguientes 3 días, cada mensaje de voz progresivamente más hostil. Me llamó desagradecida, egoísta, vengativa. Dijo que Andrés era un buen hombre que cometió un error y yo lo estaba castigando para siempre. Dijo que debía estar avergonzada de mí misma por arrastrarlo a los tribunales en lugar de arreglar las cosas en privado como adultos maduros. Escuché los primeros mensajes, pero borré el resto sin escuchar. Esa noche, tuve mi sesión regular de terapia con Elena y le conté sobre las llamadas. Elena dijo que necesitaba bloquear el número de Rosario porque no le debía a la familia de Andrés acceso a mí, solo porque aún no estábamos divorciados. Dijo que las personas que permiten el abuso a menudo se enojan cuando la víctima escapa porque las obliga a confrontar su propio papel en permitir que el abuso sucediera. Bloqueé el número de Rosario tan pronto como llegué a casa de la terapia y me sentí culpable por ello por tal vez 1 hora antes de que llegara el alivio. El reporte forense completo de Julián llegó 3 semanas después de que empezara su investigación. Roberto programó una reunión en su oficina para revisar los hallazgos y traje un cuaderno porque sabía que habría mucha información que procesar. Julián asistió en persona esta vez, un hombre delgado en sus 40 con lentes de montura de alambre que esparció hojas de cálculo y gráficos por toda la mesa de conferencias. Nos guió a través de su análisis punto por punto. Andrés había subdeclarado sus ingresos en aproximadamente 40% durante todo nuestro matrimonio. Tenía dinero en cuentas de las que nunca supe, incluyendo una cuenta offshore en las Islas Caimán que tenía más de 80,000 euros. Los negocios secundarios en su negocio inmobiliario generaban ingresos significativos que nunca declaró en los procedimientos de divorcio. Parte del dinero que afirmaba eran gastos de negocio era en realidad gasto personal que estaba tratando de ocultar. Julián estimó que el valor real de los bienes conyugales estaba cerca de 700,000 euros, no los 300,000 que Andrés afirmó en su revelación inicial. Roberto preguntó qué significaba esto legalmente, y Julián dijo que significaba que Andrés había cometido fraude al tergiversar deliberadamente su situación financiera en procedimientos de divorcio. Roberto dijo que esto impactaría significativamente la división de bienes, porque los jueces tenían una opinión muy negativa de las personas que mentían bajo juramento sobre sus finanzas. Dijo que ahora teníamos influencia para presionar por un acuerdo mucho mejor, o llevar esto a juicio y dejar que la jueza castigara el engaño de Andrés. Celebré conseguir mi 10º cliente, llevándome a cenar a un restaurante que había querido probar por meses. Era un pequeño lugar italiano en el centro con manteles blancos y velas en cada mesa. Hice una reservación para una, me vestí elegante con ropa que compré con mi propio dinero, y manejé allí en mi auto que pagué con mis propias ganancias. La anfitriona me sentó en una mesa junto a la ventana y ordené lo que quise sin mirar los precios ni calcular si me lo podía permitir. Pasta con mariscos, que costaba 32 euros, una copa de vino, tiramisú de postre. Cuando llegó la cuenta, la pagué con mi tarjeta de débito conectada a mi cuenta de negocios y añadí una propina generosa porque el mesero fue amable y atento. Caminando de regreso a mi auto, empecé a llorar ahí mismo en la acera. No un llanto triste, sino el tipo de llanto que sucede cuando algo dentro de ti finalmente se libera. Había pasado 6 años pidiendo permiso por cada euro, recogiendo billetes del piso, siendo hecha sentir sin valor por necesitar cosas básicas. Ahora estaba parada en una calle del centro, habiendo acabado de comprarme una buena cena con dinero que gané, haciendo un trabajo en el que era buena. Y nadie me había tirado un solo euro. Nadie me hizo arrastrarme, ni rogar, ni sentirme pequeña. El dinero era mío, porque trabajé por él, y lo gasté, porque así lo elegí. Y esa simple libertad se sentía más valiosa que cualquier cosa que Andrés me hubiera comprado para presumir con sus amigos. 2 días después de que celebré con mi cena cara, Roberto llamó para decirme que el abogado de Andrés quería programar una conferencia de conciliación. Manejé a la oficina de Roberto la mañana siguiente y lo encontré revisando documentos en su mesa de conferencias con el reporte forense de Julián desplegado frente a él. Roberto levantó la vista cuando entré y dijo que el equipo de Andrés estaba proponiendo un trato. Me senté frente a él y esperé mientras sacaba un documento de una página.
Roberto lo deslizó por la mesa y leí la oferta. Andrés me pagaría 50.000 euros como pago único, y yo renunciaría a todos los reclamos sobre sus bienes comerciales, sus cuentas de jubilación y cualquier pensión alimenticia futura. Roberto golpeó el papel con su bolígrafo y me dijo que era insultante dado que la investigación de Julián mostró que Andrés había ocultado más de 300.000 euros en bienes que deberían dividirse entre nosotros. Le pregunté a Roberto qué pensaba que debía hacer y dijo que necesitábamos contraatacar con algo que reflejara a lo que realmente tenía derecho según la ley. Le dije a Roberto que rechazara la oferta y él asintió como si esperara esa respuesta. Roberto pasó la siguiente hora redactando nuestra contraoferta. Pedimos la mitad de todos los bienes conyugales, incluyendo cada cuenta que Julián había descubierto, más pensión alimenticia temporal mientras yo construía mi negocio hasta la plena sostenibilidad. Roberto envió la contraoferta esa tarde, y el abogado de Andrés lo llamó de vuelta en 2 horas. Todavía estaba en la oficina de Roberto terminando papeleo cuando sonó su teléfono, y lo puso en altavoz para que yo pudiera escuchar. El abogado de Andrés dijo que nuestras demandas eran extorsión, y que estábamos tratando de castigar a Andrés por ser exitoso. Roberto se reclinó en su silla y le dijo al abogado de Andrés que llamarlo extorsión significaba que finalmente estábamos negociando desde una posición de fuerza, que era exactamente donde queríamos estar. La llamada terminó, y Roberto dijo que esto era bueno, porque significaba que Andrés tenía miedo de lo que Julián encontró. Beatriz me llamó ese fin de semana y preguntó si quería ayuda para crear un sitio web real para mi negocio de contabilidad. La encontré en una cafetería en el centro, y ella trajo su computadora portátil con ejemplos de sitios que le gustaban. Pasamos 3 horas eligiendo colores y fuentes y escribiendo descripciones de mis servicios. Beatriz sabía cómo hacer que todo se viera profesional, sin ser demasiado elegante o caro. Registró un nombre de dominio para mí y tuvo el sitio en línea al final del día. Le pagué por su tiempo, pero dijo que era un descuento de amigas y que solo debía llevarla a cenar alguna vez. El sitio web se puso en línea un lunes y para el viernes tenía 2 consultas a través del formulario de contacto. Una era de una pequeña empresa de administración de propiedades que necesitaba contabilidad mensual y la otra era de una abogada que quería ayuda organizando sus finanzas comerciales. Respondí a ambos correos el mismo día y programé llamadas con ellos para la siguiente semana. Ambos me contrataron después de nuestras conversaciones y de repente tenía 12 clientes en lugar de 10. Estaba empezando a ver que realmente podía mantenerme a largo plazo haciendo este trabajo en el que era buena. El dinero era real y seguía llegando y nadie podía quitármelo ni tirármelo a los pies. 3 semanas después de que Roberto envió nuestra contraoferta, recibí un aviso de que el tribunal ordenaba mediación antes de que pudiéramos proceder a juicio. Llamé a Roberto desde mi departamento y pregunté qué significaba. Explicó que la jueza quería que intentáramos resolver el caso con un mediador neutral antes de ocupar tiempo del tribunal con un juicio. Roberto dijo que era procedimiento estándar, pero significaba que tendría que estar en la misma habitación que Andrés, incluso con el mediador y los abogados presentes. Sentí que mi estómago se hundía porque no había visto a Andrés en persona desde el día que me fui. Roberto preguntó si estaba bien con asistir a la mediación y le dije que no tenía opción si el tribunal lo ordenaba. Dijo que podía pedir que lo hiciéramos virtualmente, pero eso a veces hacía las negociaciones más difíciles porque la gente no podía leer el lenguaje corporal tan bien. Decidí que iría en persona porque no quería que Andrés pensara que le tenía miedo, aunque absolutamente se lo tenía. Llamé a Elena esa noche y le conté sobre la mediación. Programó 3 sesiones extra conmigo durante las siguientes 2 semanas para prepararme para mantener la calma y abogar por mí misma cuando Andrés estuviera en la habitación. Elena me enseñó ejercicios de respiración y técnicas de conexión a tierra, y practicamos lo que diría si Andrés trataba de hablarme directamente. Me recordó que el mediador controlaría la sala, y Roberto estaría justo a mi lado todo el tiempo. Practiqué los ejercicios de respiración cada mañana y cada noche, hasta que llegó la fecha de la mediación. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencias en un edificio de oficinas neutral en el centro. Llegué 15 minutos temprano con Roberto, y esperamos en el vestíbulo hasta que el mediador estuviera listo. Andrés llegó 10 minutos después con su abogado, y los vi pasar junto a nosotros sin hacer contacto visual. El mediador nos llamó a la sala de conferencias y nos asignó a lados opuestos de una mesa larga. Andrés se sentó frente a mí, luciendo presumido y confiado, como si pensara que esto iba a ser fácil. La mediadora se presentó y explicó las reglas básicas, y luego le pidió a Roberto que presentara nuestra posición primero. Roberto recorrió el reporte forense de Julián página por página, mostrándole a la mediadora cada cuenta oculta y cada instancia donde Andrés subdeclaró sus ingresos. Observé la cara de Andrés mientras Roberto hablaba, y vi su expresión cambiar de presumida a preocupada a enojada. La mediadora le pidió al abogado de Andrés que respondiera, y trató de afirmar que algunas de las cuentas eran bienes comerciales que no deberían incluirse en el patrimonio conyugal. Roberto inmediatamente contraatacó con documentación, mostrando que Andrés abrió la mayoría de esas cuentas durante nuestro matrimonio usando fondos conyugales. El abogado de Andrés pidió un receso, y la mediadora nos dio 15 minutos. Roberto y yo fuimos a una habitación más pequeña al fondo del pasillo y me dijo que esto iba bien, porque Andrés se estaba dando cuenta de que no podía encantarse ni intimidarse para salir de la evidencia.
Cuando regresamos a la sala de conferencias, el abogado de Andrés presentó una nueva oferta de acuerdo. Andrés me pagaría 100.000 euros más pensión alimenticia limitada por un año. Roberto miró los números, y luego me miró, y negué con la cabeza. Roberto le dijo a la mediadora que esto todavía era mucho menos de la mitad de lo que Andrés realmente tenía, y estábamos rechazando la oferta. El abogado de Andrés pidió otro receso y escuché a Andrés gritándole a través de las paredes de la sala de conferencias. Su voz llegaba hasta el pasillo y capté palabras como ridículo y codiciosa y desagradecida. Roberto tocó mi brazo y me dijo que lo ignorara porque Andrés estaba perdiendo el control, y eso significaba que teníamos influencia. La mediadora regresó y dijo que el abogado de Andrés necesitaba más tiempo para consultar con su cliente. Esperamos otros 30 minutos antes de que regresaran a la sala de conferencias. Andrés se veía furioso y no hacía contacto visual con nadie. Su abogado dijo que no estaban preparados para ofrecer nada más alto y deberíamos proceder a juicio si no podíamos llegar a un acuerdo. La mediadora trató de encontrar un punto medio, pero Roberto dijo que no estábamos negociando contra nosotros mismos, y Andrés necesitaba hacer una oferta seria que reflejara la realidad. La mediación terminó sin acuerdo después de 6 horas de ir y venir. Roberto me acompañó a mi auto y dijo que esto significaba que nos dirigíamos a juicio. Me advirtió que los juicios eran caros y emocionalmente agotadores, pero creía que teníamos un caso fuerte. Roberto dijo que Andrés probablemente cedería una vez que viera que íbamos en serio sobre ir frente a una jueza que revisaría todos los hallazgos de Julián en tribunal abierto. Manejé a casa sintiéndome exhausta y ansiosa, pero también extrañamente orgullosa de mí misma por sentarme frente a Andrés y no ceder. Llamé a Elena desde mi auto y le conté lo que pasó. Dijo que debía estar orgullosa porque abogué por mí misma en una situación diseñada para intimidarme y no me derrumbé bajo presión. Esa noche, miré el saldo de mi cuenta de negocios y vi que había ganado más en el último mes que en cualquier mes desde que empecé mi trabajo de contabilidad. Mis ingresos crecían constantemente y estaba cubriendo todos mis gastos sin tocar mis ahorros. La independencia financiera por la que trabajé 3 años en secreto finalmente se estaba volviendo real y sostenible. 2 semanas después de la mediación fallida, Roberto llamó y dijo que el abogado de Andrés lo había contactado con una nueva oferta de acuerdo. Estaba en mi escritorio trabajando en la reconciliación mensual de un cliente cuando llegó la llamada. Roberto dijo que Andrés ahora ofrecía la mitad de los bienes conyugales documentados, incluyendo todas las cuentas ocultas que Julián encontró, más 2 años de pensión alimenticia, y Andrés pagaría mis honorarios de abogado. Roberto dijo que esto estaba mucho más cerca de lo justo y preguntó qué quería hacer. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, y él dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Llamé primero a Beatriz y le conté sobre la oferta. Preguntó si tomar el acuerdo significaba que estaría financieramente segura, y dije que sí. La cantidad que Roberto describió me daría suficiente para establecer completamente mi negocio y vivir cómodamente mientras construía mi base de clientes. Beatriz preguntó si quería seguir peleando con Andrés en tribunales o si quería seguir adelante con mi vida. No tuve una respuesta de inmediato. Llamé a Elena después y ella me preguntó qué me decía mi instinto. Dije que mi instinto quería que esto terminara, pero también estaba enojada de que Andrés no enfrentaría consecuencias públicas por ocultar todo ese dinero. Elena me recordó que mi meta era la libertad, no la venganza, y necesitaba decidir qué importaba más. Pasé 2 días pensando en la oferta de acuerdo. Hice listas de pros y contras. Calculé mis ingresos de negocio proyectados para el próximo año. Imaginé cómo se sentiría aceptar el dinero y terminar con Andrés para siempre. También imaginé cómo se sentiría ir a juicio y ver a Andrés retorcerse mientras una jueza revisaba su fraude en tribunal abierto. Ambos escenarios tenían atractivo, pero solo uno de ellos me dejaba avanzar inmediatamente. Tomar el acuerdo significaba terminar esto ahora y seguir adelante con mi vida. Ir a juicio significaba más meses de Andrés presente en mis pensamientos y mi agenda y mis niveles de estrés. Me di cuenta de que mi libertad valía más que castigarlo. Llamé a Roberto el tercer día y le dije que quería aceptar el acuerdo. Roberto dijo que negociaría algunos detalles finales para asegurarse de que todo estuviera hermético y luego firmaríamos el acuerdo. Sentí el alivio inundarme tan pronto como tomé la decisión. La pelea casi había terminado y me iría con suficiente dinero para nunca depender de nadie otra vez. Roberto me llamó al día siguiente con la contraoferta de Andrés. 3 años de pensión alimenticia en lugar de 2, y Andrés refinanciaría la casa dentro de 90 días para comprar mi mitad del patrimonio. Me senté en mi mesa de cocina mientras Roberto explicaba que el abogado de Andrés dejó claro que esta era la oferta final. Andrés quería que se resolviera rápido, porque mientras más se alargara, más posibilidades había de que alguien en sus círculos de negocios se enterara de las cuentas ocultas y el fraude que Julián descubrió. Roberto preguntó si podía vivir con estos términos. Dije que sí, antes de que terminara la pregunta. El año extra de pensión significaba más seguridad mientras construía mi negocio, y obtener mi patrimonio en efectivo, en lugar de forzar una venta de la casa, significaba que no tendría que lidiar con agentes inmobiliarios y casas abiertas, y Andrés tratando de sabotear el proceso. Roberto dijo que redactaría el acuerdo final y lo tendría listo para mi firma al final de la semana. 5 días después, entré a la oficina de Roberto para firmar el acuerdo.
La sala de conferencias se sentía diferente esta vez, porque sabía que este era el último paso antes de la libertad. Roberto tenía el acuerdo desplegado en la mesa. Páginas y páginas de lenguaje legal, que básicamente decían que Andrés tenía que pagarme lo que me debía, y luego nunca tendríamos que hablar otra vez. Mis manos temblaron cuando tomé el bolígrafo, no porque estuviera asustada o insegura, sino porque estaba a punto de firmar 6 años de mi vida y reemplazarlos con un futuro que construí yo misma. Roberto señaló cada línea de firma, y firmé mi nombre una y otra vez, hasta que llegamos a la última página. Recogió todas las copias y dijo que la jueza revisaría todo en las próximas semanas. Una vez que la jueza lo aprobara, el acuerdo sería legalmente vinculante y finalmente sería libre. Le agradecí por todo lo que hizo para llevarme hasta aquí. Dijo que yo hice la parte difícil al irme y tener el coraje de pelear por lo que merecía. Mientras esperaba la aprobación de la jueza, me lancé a mi negocio de contabilidad. Tenía una consulta programada con un consultorio médico que necesitaba servicios completos de contabilidad, no solo las reconciliaciones mensuales básicas que usualmente manejaba. El consultorio tenía 3 doctores, 2 ubicaciones y facturación complicada que su contador actual no podía manejar. Me reuní con la gerente de oficina y uno de los doctores en su ubicación principal. Explicaron sus necesidades y los guié a través de mi proceso, mostrando ejemplos de reportes que creé para otros clientes. El doctor preguntó sobre mis tarifas y les coticé un anticipo mensual más alto que cualquier cosa que hubiera cobrado antes. La gerente de oficina miró al doctor y él asintió. Querían empezar inmediatamente. Salí de esa reunión tratando de no sonreír demasiado porque el anticipo mensual que acababan de aceptar era más dinero del que Andrés solía darme por un año entero de despensa, gasolina, ropa y todo lo demás que necesitaba. Llamé a Beatriz desde mi auto y le conté sobre el nuevo cliente. Gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Mi siguiente sesión de terapia con Elena se enfocó en procesar todos los sentimientos complicados que venían con aceptar el acuerdo. Le dije que me sentía aliviada de que el divorcio sería final pronto, pero también enojada de que el fraude de Andrés no sería expuesto en tribunal abierto donde sus colegas y clientes pudieran ver qué tipo de persona era realmente. Elena preguntó qué era más importante para mí, venganza o libertad. Dije libertad, pero eso no hacía que la rabia desapareciera. Dijo que la rabia era válida y no tenía que elegir entre sentirla y seguir adelante. Podía estar enojada por lo que él hizo, mientras aún elegía priorizar mi propia sanación sobre su castigo. Hablamos también sobre el duelo, los años que perdí con alguien que me trataba como si no valiera nada. Elena me recordó que esos años me enseñaron habilidades que ahora estaba usando para construir un negocio exitoso, y me mostraron exactamente lo que nunca volvería a tolerar. El duelo era real, pero también lo era la esperanza, y podía sostener ambos al mismo tiempo. Para el final de la sesión, sentí que entendía que aceptar el acuerdo no se trataba de dejar que Andrés ganara. Se trataba de elegirme a mí misma. 3 semanas después de que firmé el acuerdo, Roberto llamó para decir que la jueza aprobó todo. El primer pago de Andrés llegaría dentro de una semana, transferido directamente a mi cuenta bancaria. Colgué y me quedé sentada ahí por un minuto, dejando que calara. El dinero venía, no tirado hacia mí en billetes arrugados mientras sus amigos miraban, no lanzado al piso para que yo lo recogiera. Transferido a mi cuenta porque una jueza dijo que tenía derecho a ello. Cuando el pago apareció 7 días después, entré a mi aplicación bancaria 3 veces, solo para asegurarme de que la cantidad era real. Ver ese saldo, dinero que representaba mi parte de lo que construimos durante nuestro matrimonio, se sentía como si alguien finalmente estuviera diciendo que tenía valor, que mis 6 años no fueron desperdiciados, que merecía ser compensada por todo lo que renuncié cuando Andrés me convenció de dejar mi trabajo y enfocarme en hacer de nuestra casa un hogar. Con el dinero del acuerdo y mis crecientes ingresos de negocio, finalmente podía permitirme mudarme a algún lugar mejor. Encontré un departamento de 2 habitaciones en un complejo con buena luz y electrodomésticos actualizados. La segunda habitación era lo suficientemente grande para una oficina en casa adecuada con espacio para un escritorio, archiveros y libreros. Firmé el contrato y me mudé en un fin de semana. Configurar mi espacio de trabajo dedicado hizo que mi negocio se sintiera oficial de una manera que nunca lo había sido cuando trabajaba desde mi computadora portátil en la mesa de la cocina. Compré una silla de oficina real y una impresora, y organicé todos mis archivos de clientes en carpetas etiquetadas. Parada en esa habitación mirando todo lo que había construido, sentí que finalmente estaba viviendo la vida que se suponía debía tener desde el principio. 2 semanas después de mudarme, la oficina de Roberto me envió el decreto final de divorcio para mi firma. Manejé al centro para reunirme con Roberto una última vez. Me guió a través de cada sección, explicando qué significaba y qué pasaría después de que firmara. El decreto establecía todos los términos que acordamos, el calendario de pagos para la pensión alimenticia, la división de bienes, todo lo que gobernaría nuestra separación de ahora en adelante. Roberto me dio el bolígrafo y firmé en la última página. Me dijo que debía estar orgullosa de mí misma por enfrentar el abuso y construir una nueva vida de la nada. Me di cuenta sentada ahí en su oficina de que realmente estaba orgullosa.
Orgullosa de haber planeado mi escape por 3 años sin que Andrés lo supiera. Orgullosa de haberme ido con mi dignidad intacta. Orgullosa de haber construido un negocio que podía mantenerme. Orgullosa de haber peleado por lo que merecía en lugar de aceptar lo que Andrés quisiera darme. El divorcio se hizo final 30 días después de que firmé el decreto. Me desperté esa mañana y lo primero que pensé fue que era legalmente soltera por primera vez en 6 años. Ya no era la esposa de Andrés. Ya no estaba atada a alguien que me trataba como si estuviera por debajo de él. Solo yo, con mi propio nombre, y mi propia vida, y mi propio futuro. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme en el borde de mi cama y solo respirar por un minuto. Hice café y revisé mi correo electrónico de negocios y respondí a una nueva consulta de cliente, haciendo todas las cosas normales que hacía cada mañana, excepto que esta mañana las estaba haciendo como una mujer divorciada que no le rendía cuentas a nadie. Beatriz me sacó esa noche para celebrar. Fuimos a un buen restaurante, el tipo de lugar al que nunca fui con Andrés, porque él siempre elegía dónde comíamos. Ordenamos vino y aperitivos y platillos que costaban más de lo que solía gastar en despensa por una semana. Beatriz levantó su copa y dijo que estábamos brindando por nuevos comienzos y segundas oportunidades. Me dijo que nunca había visto a nadie transformarse tan completamente como yo lo había hecho en el último año. Le agradecí por estar ahí a través de todo, por animarme cuando quería rendirme, por celebrar cada pequeña victoria como si fuera enorme. Dijo que verme construir mi negocio y pelear por mi libertad la había inspirado a hacer cambios en su propia vida. Nos quedamos en ese restaurante por 3 horas hablando y riendo, y me di cuenta de que así era como se suponía que se sintiera la amistad cuando no estaba controlada por alguien que quería aislarme. La siguiente semana, una de mis clientes existentes llamó con una referencia. Su empresa tenía conexión con un negocio mediano que necesitaba un contralor de medio tiempo, no solo contabilidad básica. La posición involucraría manejar todas sus operaciones financieras, preparar reportes para los dueños, supervisar a su contador y manejar la planificación fiscal. Era más responsabilidad de la que jamás había tenido, pero mi clienta dijo que me recomendó porque era la persona más organizada y enfocada en detalles con la que había trabajado. La empresa quería reunirse conmigo para discutir el puesto. Programé la entrevista para el siguiente martes y pasé el fin de semana preparándome investigando la empresa y armando una presentación de mis calificaciones y mi enfoque hacia la gestión financiera. Entré a la oficina de la empresa el martes por la mañana usando mi mejor atuendo de entrevista y cargando un portafolio con reportes financieros que había preparado para otros clientes. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias donde 3 personas esperaban. La dueña era una mujer en sus 50 que se presentó y explicó que necesitaban a alguien que supervisara todas sus operaciones contables porque su contador actual estaba abrumado. Los guié a través de mi experiencia, mostrando ejemplos de reportes que había creado y explicando cómo había optimizado procesos para otros negocios. Preguntaron sobre mi certificación y mi enfoque hacia la planificación fiscal. Respondí cada pregunta claramente, sintiéndome confiada de una manera que nunca sentí cuando Andrés estaba cerca para socavarme. La dueña miró a las otras 2 personas, asintió y se volvió hacia mí. Dijo que les gustaría ofrecerme la posición empezando en 2 semanas, y cuando me dijo el salario, tuve que pedirle que lo repitiera porque era casi el doble de lo que había esperado. Explicó el paquete de beneficios que incluía seguro médico con cobertura dental y de visión, aportaciones de jubilación y 3 semanas de vacaciones pagadas. Todo estaría a mi nombre, mis decisiones, mi seguridad que nadie podía quitar. Acepté en el momento y estreché manos con los 3, saliendo de ese edificio, sintiéndome como si acabara de ganar algo por lo que había estado peleando toda mi vida adulta. La siguiente semana, envié correos a 4 de mis clientes freelance más pequeños, explicando que estaba aceptando una posición de tiempo completo y necesitaría terminar nuestro acuerdo. Seguí trabajando con 3 clientes que genuinamente disfrutaba porque sus libros eran interesantes y me trataban con respeto. El equilibrio se sentía perfecto entre tener empleo estable con beneficios y mantener el lado emprendedor que me recordaba que podía mantenerme completamente si lo necesitaba. Actualicé el sitio web de mi negocio para reflejar que solo estaba tomando clientes selectos y subí mis tarifas para cualquier trabajo nuevo. 2 días antes de empezar el trabajo de contralora, llegó un sobre a mi departamento que había sido reenviado de mi lugar anterior. La dirección de remitente mostraba que venía del otro lado del país donde vivían los padres de Andrés. Lo abrí cuidadosamente y encontré una carta escrita a mano de Rosario en papel de carta floral. Escribió que había estado pensando en nuestra última conversación y se dio cuenta de que no había entendido lo que Andrés me hizo. Dijo que esperaba que me estuviera yendo bien y construyendo una buena vida para mí misma. La carta era corta y no daba excusas por Andrés, lo cual me sorprendió más que nada. La leí 2 veces y luego la puse en un cajón, no planeando responder, pero agradeciendo que finalmente reconociera la verdad en lugar de defender a su hijo. Ese sábado, fui a hacer las compras a una tienda al otro lado de la ciudad que había empezado a usar porque estaba más lejos de mi antiguo vecindario. Estaba comparando precios de café cuando levanté la vista y vi a uno de los amigos de Andrés parado a 1 metro de distancia mirándome fijamente. Era alguien que había estado en nuestra casa docenas de veces.
que se había reído mientras yo recogía dinero del piso. Abrió la boca como si fuera a decir algo, tal vez preguntar cómo estaba, o decirme que Andrés me extrañaba, o alguna otra basura que no necesitaba escuchar. Lo miré directamente sin cambiar mi expresión. Cerró la boca, asintió una vez, y se alejó por otro pasillo. Volví a elegir café, y me di cuenta de que ya no me importaba lo que pensara cualquiera del círculo de Andrés sobre mí. Podían creer lo que Andrés les dijera sobre por qué me fui. Tenía mi propia vida ahora con personas que realmente me respetaban, y sus opiniones no significaban nada. Mi sesión de terapia con Elena ese jueves cubrió terreno diferente al usual. Dijo que había hecho un progreso notable durante el último año, y preguntó cómo me sentía sobre el trabajo que habíamos estado haciendo. Le dije que tenía límites saludables ahora, independencia financiera, y formas de manejar la ansiedad cuando aparecía. Estuvo de acuerdo en que había cumplido la mayoría de las metas que establecimos cuando empezamos. Hablamos sobre terminar la terapia en las próximas sesiones en lugar de continuar indefinidamente. La idea de no necesitar terapia más se sentía extraña porque estas sesiones habían sido mi ancla a través del divorcio y todo después. Pero Elena explicó que una terapia exitosa significaba llegar a un punto donde tenía las herramientas para manejar las cosas por mi cuenta. Programamos 3 citas más para trabajar en mis metas restantes y asegurarme de que me sintiera lista para manejarme sin apoyo regular. Mi contador de negocios llamó la siguiente semana pidiéndome que fuera a revisar mi primer año de impuestos de autoempleo antes de presentarlos. Manejé a su oficina y me senté mientras sacaba hojas de cálculo mostrando cada euro que había ganado de mi negocio de contabilidad. Me guió a través de los números explicando deducciones y pagos estimados que necesitaría hacer trimestralmente ahora que también tenía el trabajo de contralora. Luego me mostró mi ingreso total del trabajo freelance durante los últimos 12 meses. El número me sorprendió tanto que le pedí que me mostrara cómo lo calculó. Sacó mis facturas y pagos recibidos, sumándolos justo frente a mí. Había ganado más de mi negocio de contabilidad de lo que jamás supe que Andrés ganaba en un año de su trabajo de bienes raíces comerciales. El dinero que gané yo misma que nadie podía quitar ni tirarme como si debiera estar agradecida por migajas. Firmé los formularios de impuestos y manejé a casa pensando en cómo había construido algo real, mientras Andrés pensaba que solo estaba sentada esperándolo. 3 semanas después de empezar mi trabajo de contralora, me inscribí en una conferencia para profesionales de contabilidad en el centro. El evento de 2 días tenía talleres sobre nuevas regulaciones fiscales y demostraciones de software y sesiones de networking. Nunca había ido a nada así porque Andrés controlaba con quién hablaba y cuánto tiempo me quedaba en cualquier lugar. Me presenté la primera mañana y asistí a sesiones sobre reportes financieros y preparación de auditorías. Durante el almuerzo, me senté con otras 3 mujeres que tenían sus propios negocios de contabilidad y hablamos sobre manejo de clientes y estrategias de precios. Una de ellas pidió mi tarjeta de presentación después de que expliqué cómo estructuraba mis servicios. 2 personas más pidieron tarjetas durante la sesión de networking de la tarde. Las repartí sintiéndome confiada y capaz, como si perteneciera a estos espacios profesionales. El segundo día, fui a talleres avanzados de Excel y una discusión de panel sobre el futuro de la contabilidad para pequeños negocios. Recolecté tarjetas de presentación de personas que podrían convertirse en clientes o fuentes de referencias, construyendo una red que era mía, en lugar de solo ser la esposa de Andrés, que se presentaba a sus eventos de trabajo y sonreía cuando se le ordenaba. Esa noche, Beatriz llamó y dijo que deberíamos planear unas vacaciones reales juntas. No había tomado un viaje en años que no fuera a actuar el papel de la esposa perfecta de Andrés en algún resort que él elegía. Pasamos 1 hora viendo resorts de playa en línea, comparando precios y amenidades y leyendo reseñas. Encontramos un lugar con buenas calificaciones que no era muy caro y reservamos 1 semana a 4 meses. Pagué mi mitad de la habitación sin pedir permiso a nadie ni sentirme culpable por gastar dinero en mí misma. Beatriz dijo que este sería mi viaje de celebración por todo lo que había logrado en el último año. Hicimos listas de cosas que queríamos hacer y restaurantes que queríamos probar, planeando toda la semana sin nadie diciéndonos qué deberíamos hacer o a dónde deberíamos ir. 4 meses después, volamos a la costa e hicimos el registro en el resort. Pasamos el primer día en la playa leyendo libros y nadando en el océano. El segundo día, rentamos bicicletas y paseamos por el malecón. El tercer día, estábamos almorzando en un café al aire libre cuando alguien en la mesa de al lado levantó su mano para llamar al mesero. No me estremecí. Lo noté inmediatamente porque por años me tensaba cada vez que alguien hacía movimientos repentinos con sus manos, siempre esperando que Andrés me tirara algo. Pero simplemente seguí comiendo mi sándwich sin ninguna reacción. Esa noche, fuimos de compras en el pueblo del resort, y miré joyería y ropa sin calcular el costo de todo, ni esperar que alguien me hiciera arrastrarme por lo que quería. Cenamos en un restaurante caro y ordené lo que sonaba bien en lugar de elegir lo más barato del menú. Caminando de regreso al resort esa noche, me di cuenta de que la sanación había ocurrido. Tan gradualmente que no noté que estaba funcionando hasta que vi lo diferente que me sentía de la persona que solía recoger billetes del piso, mientras los amigos de Andrés se reían. 6 meses después de empezar el trabajo de contralora, mi jefa me llamó a su oficina. Dijo que la empresa estaba creciendo más rápido de lo esperado y necesitaban a alguien que asumiera responsabilidades expandidas.
Me ofreció una promoción a Contralora Senior, con un aumento significativo y supervisión de 2 nuevos miembros del personal que estaban contratando. Me dijo que era la profesional financiera más orientada a los detalles con la que había trabajado, siempre detectando errores antes de que se convirtieran en problemas y encontrando formas de mejorar sus procesos. Acepté la promoción y le agradecí por la oportunidad. Caminando de regreso a mi escritorio, pensé en cómo el control de Andrés me había forzado a desarrollar exactamente estas habilidades. Había aprendido a rastrear cada centavo, notar inconsistencias y manejar situaciones financieras complejas porque tenía que sobrevivir con lo que Andrés decidiera darme. Las habilidades que vinieron de sufrir su abuso ahora eran la base de mi éxito profesional, y él odiaría saber que su crueldad me había hecho mejor en algo de lo que él jamás fue. Pasé 2 meses investigando autos en línea, comparando precios y leyendo reseñas sobre confiabilidad y calificaciones de seguridad. Hice hojas de cálculo, rastreando costos de mantenimiento y eficiencia de combustible porque quería tomar la decisión más inteligente posible con mi propio dinero. La concesionaria que elegí era pequeña y de propiedad familiar, no uno de esos lugares de alta presión donde los vendedores te siguen por todos lados. Probé 3 modelos diferentes antes de decidirme por un sedán plateado que tenía 3 años pero bajo kilometraje y un reporte de inspección limpio. El gerente de finanzas me guió a través del papeleo, y cuando firmé mi nombre en los documentos del préstamo, noté que mi mano no temblaba para nada. Este era mi crédito, mi decisión, mi responsabilidad, y nadie podía quitármelo ni tirarme las llaves como si debiera estar agradecida. Saliendo del lote esa tarde, seguía mirándome en el espejo retrovisor porque me veía diferente de alguna manera, más sólida y real de lo que había sido en años. El auto no era elegante ni impresionante, pero era mío de una manera que nada había sido mío durante mi matrimonio con Andrés. Lo estacioné en mi lugar designado en el complejo de departamentos, y me quedé sentada ahí por unos minutos solo mirándolo, sintiendo esta satisfacción tranquila que no necesitaba la aprobación o validación de nadie más. 3 semanas después, entré a la oficina de Elena para lo que habíamos acordado sería nuestra última sesión regular. Me pidió que reflexionara sobre dónde estaba cuando empezamos comparado con ahora, y le conté sobre el auto y la promoción y cómo había dejado de estremecerme cuando la gente hacía movimientos repentinos. Sonrió y dijo que el crecimiento que había mostrado era notable, que la mayoría de las personas que dejan situaciones abusivas tardan años más en alcanzar este nivel de independencia y autoconciencia. Le agradecí por ayudarme a ver que dejar a Andrés no era el final de mi historia, sino el comienzo de la vida que se suponía debía tener desde el principio. Me recordó que yo había hecho el trabajo real. Ella solo proporcionó herramientas y guía, y la fuerza para usar esas herramientas vino de dentro de mí. Hablamos sobre qué vigilar en términos de posibles retrocesos o detonadores, y me dio su tarjeta con instrucciones de llamar si alguna vez necesitaba una sesión de mantenimiento. Salir del edificio de su oficina ese día se sintió diferente de todas las otras veces, porque no iba a regresar la próxima semana. Estaba avanzando por mi cuenta con todas las habilidades que ella me había ayudado a desarrollar. Me senté en mi auto antes de manejar a casa, y me di cuenta de que no tenía miedo de manejar mi salud mental sin citas regulares de terapia, lo que significaba que la sanación había funcionado más profundo de lo que había entendido. 1 año después de que el divorcio se hizo final, estaba sentada en mi oficina en casa un sábado por la mañana, revisando los estados financieros de 3 clientes diferentes. El sol entraba por la ventana, calentando mi escritorio, y tenía café en mi taza favorita que me había comprado sin pedir permiso ni calcular si me lo podía permitir. Terminé de reconciliar las cuentas del consultorio médico y pasé a los impuestos trimestrales de la empresa constructora. Y en algún lugar en medio de actualizar sus categorías de gastos, me di cuenta de que era genuinamente feliz. No actuando felicidad para alguien más, ni pretendiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba, sino realmente contenta con la vida que había construido de la nada. Mi departamento era pequeño, pero era mío, decorado como yo quería sin nadie criticando mis decisiones. Mi negocio crecía constantemente con clientes que respetaban mi trabajo y me pagaban justamente. Mi trabajo como Contralora Senior me daba seguridad financiera y seguro médico que nadie podía quitar. Tenía amigas que realmente me conocían en lugar de solo conocer a la esposa de Andrés. Y tenía habilidades y confianza que desarrollé completamente por mi cuenta. La felicidad no era ruidosa ni dramática. Era tranquila y constante, como finalmente poder respirar hasta el fondo de mis pulmones después de años de contener el aliento. Esa tarde, estaba respondiendo correos de clientes cuando llegó un nuevo mensaje de alguien que no reconocía. El asunto decía, pregunta sobre consultoría financiera. Y cuando lo abrí, una mujer llamada Sara explicaba que había encontrado mi sitio web mientras buscaba ayuda. Estaba tratando de dejar una relación controladora, pero no tenía acceso a dinero ni crédito, y quería saber si hacía consultoría financiera para personas en situaciones de abuso. Leí su correo 3 veces, viendo mi propia historia reflejada en sus palabras sobre estar desconectada de las cuentas y tener que pedir permiso para necesidades básicas. Hice clic en responder inmediatamente y le dije, sí, sería un honor ayudar. Y mi primera consulta era gratis porque entendía exactamente lo que estaba enfrentando. Expliqué que había estado donde ella estaba y había salido y podía ayudarla a crear un plan para construir ahorros secretos y establecer independencia.
Escribiendo ese correo, sentí algo cambiar dentro de mí, como la última pieza de mi sanación cayendo en su lugar. Mi sufrimiento con Andrés no había sido solo crueldad sin sentido que sobreviví. Me había dado conocimiento específico y experiencia que podía usar para ayudar a otras mujeres a escapar de la misma trampa. Sara respondió dentro de una hora preguntando cuándo podíamos reunirnos y la programé para el siguiente martes por la noche. Cerrando mi computadora portátil esa noche, pensé en cómo Andrés probablemente asumía que destruirme era su legado. Pero en cambio, convertí su abuso en experiencia que ayudaría a otras personas a encontrar la libertad. Y eso se sentía como el mejor final posible para lo que él trató de hacerme creer que era mi historia.